Pero ustedes sabían que Jesucristo es el mejor vendedor del mundo. ¿Y por qué? Porque Él descendió del alto cielo a esta tierra con muchas y cientos de ventajas y beneficios para nosotros, para que las tenemos. Y un vendedor lo que hace es presentar su producto o servicio con ventajas y beneficios para hacerle un bien a quien lo compra, ¿cierto? Hay personas que venden para ganar dinero sin importar que no le sirva a quien lo compra, y eso no es un vendedor. Un vendedor es quien hace un producto o un servicio para ayudar a otra persona. O sea, vender es ayudar. Muchas personas no venden es porque no saben presentarle el producto, el servicio a la persona y que entienda que es para ayudarle a la persona. ¿Quién ha vendido algo aquí? Todos han vendido algo, ¿cierto? Alguna vez hemos vendido algo. Pero ¿sabían? No necesariamente es vendedor aquella persona que saca un producto o un servicio al mercado. Todos somos vendedores. ¿Por qué? Porque nosotros nos debemos saber vender como buenos hijos, como padres, como profesionales, independientemente de la profesión que tengamos. Y cuando un abogado no se sabe vender, ¿sabe qué le toca? Ir a trabajar por un sueldo a un bufete de abogados. Pero el abogado que se sabe vender, se sabe dar a conocer, entonces él se hace un bufete de abogados y contrata a otros para que le presten el servicio y ayuda a otros. Está el profesional que sabe dar a conocer lo que hace de manera amplia, y el profesional que no lo sabe hacer. Y está también el padre que tiene buenas virtudes, buenas cualidades, es capaz, es destacado, responsable, esforzado, y lo tienen en alta estima la esposa, los hijos. ¿Por qué? Porque se sabe mostrar interesante, que vale la pena, o sea, llama la atención vivir con un hombre así, con un papá así. Y un hijo también debe ser vendedor, debe saberse mostrar o actuar como un hijo que vale la pena, ser responsable, juicioso, cumplir las reglas, sobresalir. Y si no sabe hacer eso, no se sabe mostrar, darse a conocer, llamar la atención, mostrarse como una persona interesante, entonces no van a querer estar con él. Y al no querer estar con él significa que no quieren los servicios, que no quieren ese producto. Por eso en algún momento todos somos vendedores, buenos vendedores o malos vendedores. Pero Jesucristo cumple los requisitos de un vendedor. ¿Saben por qué? Porque según las estadísticas, las ventas funcionan así. Una funciona con el número 3. Si usted se saca un producto o un servicio al mercado, hermano, ¿usted qué ha vendido? Lo que sea, si no sea el momento, pero dígame qué ha vendido. Listo, queso. ¿Sabía usted, hermano, que según las estadísticas,
¿cierto que no? No todas las personas van a comprar queso. Si usted saca un jean, no todas las personas les gusta el pantalón jean. Si usted saca una camiseta, no todos les gusta usar camiseta. Entonces, el que sabe de eso, el que sabe de ventas, saca el producto o el servicio sabiendo que no todas las personas lo van a comprar. Según las estadísticas dicen que solo el 30% de las personas van a comprar su producto o servicio. Si usted le dice a 10 o 9 personas, fijo, 3 se van a comprar. Entonces, cuando alguien le diga que no, cuando saque algo al mercado, sea un servicio o un producto, no se angustien porque todos no le compren. Porque ya es una regla estadísticamente que todos no le van a comprar. Y Jesús, ¿por qué cumple ese papel? Porque hay un promedio de 8.000 millones de personas en todo el mundo. Y no todos quieren a Jesús. Hay budistas, taoístas, hinduistas, jainistas que no quieren a Jesús. Y de esos 8 billones o 8.000 millones de personas en el universo, en el mundo, solo la tercera parte, 2.500 millones, creen en Jesús. El resto no creen en Jesucristo. Pero entonces Jesús cumple la tercera parte. Quiere decir que Jesús abarcó con su evangelio, que crean en él, que le compren, digamos así, que lo reciban a la tercera parte de personas del mundo. Y Jesús le dijo a Dios, sabe eso, que no todos lo van a creer, pero no le importó que no lo iban a recibir. Sin embargo, vino a morir por aquellas personas también. Por eso el texto de hoy está en Amós 1:2. Vámonos al libro de Amós 1:2. Estaba pasando algo muy lógico, podríamos decir, de acuerdo a todo el contexto bíblico de ese tiempo. Y así como vimos anoche que muchas personas del pueblo de Israel estaban actuando como animales, ¿recuerdan? Pues en ese mismo momento Dios busca a Amós, un hombre que sembraba plantas por allá en una finca, arriaba ganado, labraba la tierra, y le dice a Amós, ve, llévame este mensaje a mi pueblo que está actuando incoherente con las verdades que yo le enseñaba. Y entonces llega Amós desde por allá, él sin ser de colegio, de universidad, a duras penas sabía leer y escribir, y se para cuando las personas están así, con la cabeza agachada, pensando en sus negocios, recibiendo turistas, porque sabemos que Jerusalén se había convertido en una ciudad que recibía mucho turismo, era como el centro de todas las naciones en su tiempo, era una ciudad gloriosa y muy concurrida, y se habían entretenido con turistas, con negocios, relacionándose con las personas que llegaban, aprendiendo otros idiomas, pero se habían olvidado de Dios, de lo bueno que Él les proponía en su palabra. Entonces Amós, cuando todos estaban así, llega y se para, al parecer en una parte alta, y dice lo siguiente: así dice el Señor, el Señor rugirá desde Sión y dará su voz desde Jerusalén. Los campos de los pastores se inundarán y se secará la cumbre del Carmelo. Aquí cumple el primer requisito del profeta, anunciando la palabra de Dios. Está diciendo, el Señor rugirá desde Sión.
sea, cuando las personas están distraídas, que no te quieren comprar, que no te quieren aceptar, no quieren escucharte, así mismo llegamos. No querían escuchar de Dios, estaban entretenidos porque habían perdido ya la importancia de la palabra de Dios, de sus ventajas, de sus virtudes que les anunciaba a través de los profetas. Y entonces llegamos llamando la atención con el Evangelio. Y cuando dice con potente voz, el Señor rugirá desde Sion, pues todos para oír y conectan con las personas. La primera regla de los vendedores es llamar la atención, prospectar. Por eso, ¿me pasas la siguiente, por favor? Y la primera regla de un vendedor se llama prospectar. La segunda es presentar y la tercera es cerrar. Prospectar es llamar la atención. De alguna manera tú tienes que entretener a tu cliente. Tú tienes que ser ese actor. Si en las primeras 30 palabras usted no logra convencerlo, mostrarse como interesante, que vale la pena seguir escuchándote, la persona se va a aburrir o no te va a querer escuchar más. Prospectar, con las primeras palabras, interesar al cliente. Y a vos llega interesando a las personas, conectando con ellas para que le presten atención, para luego presentarles el mensaje. Y luego de eso, presenta su producto o servicio. Aquí tenemos una imagen del carro. Él está diciendo los beneficios, no le está diciendo tanto características, sino para qué le va a servir ese carro. Tiene aire acondicionado, la pintura es impermeable, no necesitas tenerlo quizás en garaje, no se te va a deteriorar, te va a durar tanto tiempo, el cambio de aceite, bueno, no sé qué tantos beneficios se le puede presentar a una persona cuando se le vende un carro, pero comienza a presentarle para qué le va a servir. Y Dios, a través de su palabra, nos presenta para lo que nos sirve su mensaje. Preguntaría, ¿para qué nos sirve el Evangelio a nosotros? Hermano, ¿para qué nos sirve el Evangelio? Para enseñar a los demás y para ti personalmente, ¿qué beneficio sacas con creerle a Dios? ¿Qué beneficio ganamos nosotros con escuchar, aceptar la palabra de Dios? Sería, ¿qué ganas tú? Ganar la vida eterna, un beneficio, ¿cierto? Amén. Ok, entonces lo siguiente que tienes que hacer después de presentarle para lo que le va a servir es el cierre. El cierre se hace más o menos así. Yo tengo 3 quesos. Tú que vendías queso, ¿cierto? Entonces me hago un queso grande, uno mediano y uno pequeño. Y cuando la persona pase mirando los quesos o yo se los lleve, no le digo, entonces, ¿te gustaron? No le digo eso. Eso no hacen los vendedores profesionales. Yo le digo, y entonces, ¿te gustó más el grande, el mediano o el pequeño? Y me quedo callado. Entonces, automáticamente, el mensaje llega a la mente y le va a responder lo que usted le preguntó. Por eso los exámenes de colegio siempre nos ponen preguntas y nos ponen opciones, ¿cierto? A, B, C, D. Y es más fácil elegir o decidir cuando me ponen opciones. Por lo menos, ¿quién le quemó los pies a Condeno? Pero si no me ponen ninguna opción, pues yo diría, no, pues yo no fui, ¿cierto? Pero si me ponen allí Cristóbal Colón, Winkler, si me ponen, no sé, Pancho, yo tiro, me queda más fácil. Y así mismo es la persona que compra.
Si yo mismo le doy las opciones, entonces ella va a coger alguna de esas. O también vendo cintas, tengo cintas grandes y pequeñas, entonces no le digo que si las va a llevar, no, le digo va a llevar la grande o la pequeña. Y me quedo callado. Entonces, automáticamente la persona dice, voy a llevar esta. O sea, son maneras de vender de manera profesional y es más fácil. Y uno no se complica tanto en vender. Y en la parte espiritual, el cierre del Señor, después de sanarlo a la persona, después de darle paz, después de quitarle ese sentido de culpa, ese sentido de estrés, esa preocupación, de darle esperanza, el Señor le hace un cierre a la persona y le dice, sí. Pero después, ¿no?, de ayudarle ya a la persona. Y la manera de responder a ese llamado, el cierre del Evangelio, es el bautismo. Aquí hay muchos que nos hemos bautizado y hemos correspondido a esa respuesta, a esa invitación, a ese cierre de vida. Pero cuando yo recibo sus beneficios, me quita la preocupación, la culpa, el estrés, los problemas, pero no accedo al cierre, al bautismo, no estoy correspondiendo, no estoy recibiendo a Jesús en mi vida. Ese es el cierre que Cristo hace, es el compromiso que nosotros le demostramos que realmente vamos con toda con Él. Pero muchas veces nos bautizamos y se nos olvida y seguimos como si nunca nos hubiéramos bautizado. Pero hoy vamos a empezar de nuevo con la ayuda de Dios y que nos bautice ya no con agua, sino con el fuego del Espíritu Santo. Ya los amigos que aún no han pasado por el compromiso del agua están invitados para que también se bauticen. Amén. Y miren por qué las personas no creían en el Evangelio, no creían en esos beneficios, no querían nada de Dios y les parecía aburrido. Y esto era lo que pasaba. Cuando desobedeció el pueblo de Israel, ellos se fueron cautivos, ¿cierto?, a otro país. Entonces los fariseos, los escribas, se inventaron unas normas, unas reglas para proteger los mandamientos de Dios. Entonces, mira, aquí tenemos a los gentiles que estaban por fuera, digamos, de la salvación según ellos, y hicieron unas arandelas, unas reglas aquí, le pusieron, digamos, unas cubas con normas para que ellos no puedan entrar aquí, donde estaban los 10 mandamientos, la ley de Dios. Y acá estaban los judíos. Y acá habían otras normas más estrictas todavía. Entonces era complicado. Y aquí, en estos 10, según estaban protegiendo, estaban los fariseos o los escribas, los líderes. Y miren que habían llenado de normas para proteger eso, para que no los quebrante, para que no quebranten el tema del adulterio, el mandamiento del sábado, el mandamiento de irse tras otros dioses. Entonces por acá habían puesto unas normas que para quebrantar este que estaba en el centro, primero tenían que pasar quebrantando esta, los gentiles, y luego si se circuncidaban, pasaban al terreno los judíos, pero luego tenían que, para poder quebrantar esas, tenían que primero quebrantar estas otras. Entonces acá los gentiles les decían que tenían que circuncidarse, les tenían que también no comer carne sacrificada a los ídolos, y a los judíos decían que si una gallina ponía un huevo el día sábado, esa gallina había hecho fuerza, había trabajado, por tanto ese huevo no se lo podían comer. Reglas duras. Y entonces decían, ¿cómo hago yo para disfrutar el Evangelio? ¿Cómo hago yo para recibir
esos beneficios, no tenían paz, la preocupación mantenían los pleitos, las peleas, porque habían hecho unas cosas difíciles de obedecer, difícil el Evangelio para andar en él, tanto así que ellos estaban decepcionados y tendían a mirar para otro lado y no querían tomar en serio. Y cuando vino Jesús, la gente estaba decepcionada, ya no quería saber nada de la palabra de Dios, porque decían: no, es imposible ser feliz. Nadie era feliz, tanto así que la gente se había descuidado tanto de las cosas de Dios que los demonios se estaban apoderando de las personas. Recuerden que el sábado dijimos que cuando usted con su oración no puede liberar a una persona de un demonio, es porque está en el mismo estado espiritual que el demonio, porque el demonio no le va a obedecer a una persona que está en el mismo nivel. Y las personas se habían corrompido tanto que los demonios se estaban apoderando de judíos, de gentiles, de todo el mundo, porque ya no disfrutaban la palabra de Dios. Y ahí es cuando aparece Jesús mostrando verdaderamente el sentido del Evangelio. Y tenemos aquí algo importante. Miren que Jesucristo, con eso que voy a decir ahorita, van a quedar, y yo me voy a confirmar que realmente Jesucristo es el mejor vendedor del mundo. Jesús nos llama nuestra atención de 4 maneras: con la Biblia, con el Espíritu Santo, las amistades y las circunstancias de la vida. Pero cuando tú no tienes una Biblia, Dios quiere llamar tu atención como un buen vendedor, o sea, como alguien que quiere mostrar lo importante que es el Evangelio, lo que es Él. Pero cuando usted no la lee, no la tiene, no la compra, no le dedica al menos unos 15 minutos o 20 al día, entonces el Señor Jesucristo no puede hablarnos, no puede llamar nuestra atención con la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque Él está hablando a través de ella, diciendo: venid, benditos de mi Padre. Aquí Él nos dice: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Pero si yo no la leo, ¿cómo me va a hablar? Él no puede llamar mi atención. Y el Espíritu Santo es el que nos convence de pecado, justicia y de juicio. Es el que cuando yo voy a poner una película y tiene muchas obscenidades y me dicen: no veas eso, o me invitan a una discoteca, me invitan a escuchar música que me va a recordar mi vida pasada o lo que hago y me lleva a alejarme de Dios, hay una voz que me dice: ya no vayas allá, ya no escuches esa música, no hagas esas conversaciones, no hables del amigo, no hables del hermano. Esa voz que me dice: compórtate y anda por el camino de Jehová, enderezar sus sendas. Esa voz que me dice: mira, esa sustancia que estás consumiendo te está afectando, te está hiriendo, no lo hagas. Pero cuando usted y yo nos vamos en contra y apartamos el oído y endurecemos y nos vamos a hacerlo, el Espíritu Santo no puede llamar nuestra atención. Y entonces estamos rechazando sus ventajas y sus beneficios. No sé quién ha escuchado esa vocecita cuando vamos a hacer algo que no es correcto. Esa voz que nos dice: ora, canta con Dios, ve a la iglesia, no hagas esto porque ya sabes que te lastima, que te hiere. Y uno como que, cierto, le va en contra, pero el Espíritu Santo está llamando nuestra atención. Las amistades. Cuando un amigo te habla de Dios, te invita a la iglesia, te dice: oremos, cantemos, ve
a este lugar que te irá mejor, esa conducta no está correcta, es necesario que cambies. Cuando una amistad se preocupa por ti, te visita, te ayuda a entender y te da buenas decisiones para que tú las tomes, y uno como que sí pero no, y no escucha a ese amigo que Dios está usándolo como instrumento para que te acerques a Él, para que lo recibas. Y cuando no escuchamos esa buena invitación a través de las amistades, puede ser un hijo, un papá, un amigo, un hermano, hasta un desconocido a veces, nos da un buen consejo, nos recuerda lo correcto, ¿cierto? ¿Amén? Pero cuando no lo aceptamos, hacemos caso omiso, Dios no puede llamar nuestra atención. Y quizás tenga que pasar a la cuarta manera de llamar nuestra atención. Cuando no hacemos caso a la palabra de Dios, cuando no recurrimos a ella, cuando no la abrimos, Él no puede hablarnos. Entonces Dios recurre al Espíritu Santo, pero cuando el Espíritu Santo también lo sacamos de nuestra mente, entonces nos envía amistades. A veces trabaja con las tres a la vez, pero cuando ya nada de eso le funciona, recurre a la última, y es la que a Él no le gusta. Pero como nos ama, como vino desde lo más alto, profundo del universo a dar su vida por nosotros, a rescatarnos, porque tiene muchas cosas maravillosas para darnos. Pero como nosotros no entendemos, pero Él nos quiere con Él para siempre, eternamente, a muchas personas ha permitido que el mal le toque y llegan a accidentarse, a quedarse sin piernas, sin ojos, sin brazos, una enfermedad, la muerte de un hijo, de un papá, mamá. Incluso llegan esas personas a ver hijos suicidándose, llegan a ser protagonistas de un desastre natural, se les enseña la casa. Hay personas que tienen un desastre natural, les tumba todo, pierden el negocio, lo roban, la mujer se le va con otro, los hijos se van a las drogas. Todo esto Dios permite que suceda con el fin de llamar nuestra atención, para ver si nosotros decimos: Dios, ¿dónde estás? Ayúdame, que yo no puedo. Y permite que el mal nos toque, las circunstancias de la vida. Yo creo que estamos a tiempo de permitir que Dios nos llame a través de las tres maneras. Amén. Amén. Que no llegue la cuarta, porque es la más difícil, la más complicada.